Hola, hola, querida familia, qué gusto saludarles. Bienvenidos a la guía de estudios de la Biblia. Hoy iniciamos juntos un nuevo estudio bíblico titulado Conociendo a Dios, donde vamos a explorar quién es Él realmente y cómo su carácter impacta en nuestras vidas. Y como en todas las semanas hay un versículo para memorizar, y en esta ocasión se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta semana nos centraremos en entender el carácter de Dios tal como la Biblia lo revela, porque vivimos en un mundo lleno de ideas equivocadas sobre Dios y muchas personas han perdido el conocimiento de su verdadero ser. Por eso es vital que busquemos acercarnos a Él con corazón abierto, aprendiendo a conocer su amor, su bondad y su misericordia y su verdad. Nuestro objetivo no es solamente adquirir información, sino profundizar en nuestra relación con Dios, para que podamos reflejar su amor en nuestra vida diaria y a compartir su luz con los demás. Como dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que prepárense para estudiar, para reflexionar y crecer espiritualmente. Vamos a descubrir juntos la grandeza del carácter de Dios. En la parte del domingo nos vamos a enfocar en el tema una percepción más clara acerca de Dios. Hay un texto clave en Juan capítulo 8 versículo 32 y menciona: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una verdad que transforma la vida. La manera en que vemos a Dios define la manera en que vivimos. No es una exageración decir que nuestra percepción de Él determina nuestra fe, nuestras decisiones, nuestra esperanza y hasta nuestra manera de enfrentar el dolor. La Biblia no fue dada simplemente como un libro de historia o de normas, fue dada para revelar quién es Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo conductor que atraviesa cada historia, cada profecía, cada enseñanza, y es que Dios quiere ser conocido, quiere que entendamos su carácter, su corazón, su forma de actuar. Y cuando nosotros abrimos las Escrituras, lo que encontramos es un Dios completo, perfecto, en equilibrio. Un Dios que tiene todo poder, pero también toda ternura. Un Dios que conoce todas las cosas, pero que aún así se acerca al ser humano con paciencia. Un Dios justo, pero al mismo tiempo lleno de misericordia. No es un Dios dividido, no es un Dios contradictorio, es un Dios cuya esencia es el amor manifestado en múltiples dimensiones. Lo vemos como creador en el Génesis, como libertador en el Éxodo, como pastor en los Salmos, como padre en los Evangelios y como rey eterno en Apocalipsis. Cada atributo, su omnipotencia, su sabiduría, su gracia, su perdón, no son cualidades aisladas, sino son expresiones de un mismo carácter perfecto. Y aquí es donde el versículo clave cobra vida: conoceréis la verdad. No se trata solo de información, sino de una experiencia que libera, porque cuando conocemos a Dios correctamente, somos liberados del miedo, de la culpa malentendida y de la desconfianza espiritual. Pero existe un problema que comenzó mucho antes de nosotros. La primera distorsión del carácter de Dios no ocurrió en una iglesia, ni tampoco en una filosofía moderna. Ocurrió en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, cuando la serpiente se acercó a Eva, no atacó directamente la existencia de Dios, atacó su carácter, le insinuó algo profundamente peligroso: que Dios no era completamente bueno, que estaba escondiendo, que estaba reteniendo algo, que no quería lo mejor para ella. En otras palabras, sembró duda venenosa. No puedes confiar en Dios.
Y ese fue el inicio de la gran controversia. Desde entonces, esa misma mentira ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia. Hoy no siempre se presenta como una serpiente hablando, pero sigue presente en ideas, en pensamientos, en creencias, en teorías. Algunos ven a Dios como un ser lejano, desconectado de la realidad humana. Otros ven como un juez, o lo ven como un juez severo que está esperando el error para castigar. Otros creen que Dios es simplemente una energía impersonal o que no interviene en la vida. Y aunque estas ideas parecen distintas, tienen algo en común. Todas, pero todas distorsionan el verdadero carácter de Dios, porque Satanás no necesita que todos crean lo mismo. Le basta con que no crean la verdad. Y aquí viene una pregunta que no podemos evitar. ¿Cómo se distorsiona hoy el carácter de Dios en nuestro mundo? Se distorsiona cuando el amor de Dios se presenta sin justicia, creando una fe superficial. Se distorsiona cuando su justicia se presenta sin misericordia, creando temor y rechazo. Se distorsiona cuando se habla de Dios sin reflejo en la vida diaria. Pero hay algo aún más profundo y muy personal. No solo el mundo puede distorsionar a Dios, nosotros también podemos hacerlo. Cada vez que hablamos de Dios de una manera incorrecta, cada vez que representamos mal su carácter con nuestras actitudes, cada vez que mostramos dureza en lugar de gracia, impaciencia en lugar de amor, estamos transmitiendo una imagen equivocada del carácter de Dios. Tal vez sin darnos cuenta, alguien ha formado su concepto de Dios basado en lo que vio en nosotros. Y eso es algo muy serio porque el llamado no es solamente a conocer a Dios, sino a reflejarlo de manera correcta. Y aquí es donde necesitamos una transición clara en nuestra experiencia espiritual. No basta solamente con decir yo creo en Dios. La verdadera pregunta es ¿qué Dios estoy mostrando a los demás con mi vida? Porque el conocimiento bíblico sin transformación práctica puede convertirse en una contradicción viviente. La buena noticia es que Dios no nos deja en la oscuridad desamparado. Él ha hecho todo lo necesario para que podamos conocerlo correctamente. Y la revelación más clara de su carácter no está solo en palabras, está en una persona, Jesucristo. En Jesús vemos a Dios sin distorsión. Vemos su amor en acción, su justicia equilibrada con misericordia, su poder usado para salvar y no para destruir. Él es la respuesta definitiva a todas las dudas que el enemigo sembró desde el principio. Por eso, queridos amigos, cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos. Y cuanto más lo amamos, más deseamos parecernos a Él. Hoy la invitación es profunda, pero muy personal. No se trata solo de estudiar acerca de Dios, sino de permitir que Él transforme nuestra percepción, de dejar que la verdad quite todo concepto equivocado, toda idea acariciada, toda idea heredada que no refleja su carácter, porque al final conocer a Dios correctamente no solo ilumina la mente, libera el corazón, transforma la vida y nos convierte en reflejos vivos de su amor. En el estudio del día lunes seguimos aprendiendo sobre conociendo a Dios y nos centraremos en Dios es santo. Entender este atributo nos ayuda a valorar su perfección y a querer vivir de acuerdo con sus caminos. Hay un versículo clave y lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 3 y dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hay palabras que con el paso del tiempo parecen perder su peso. Se vuelven comunes, ligeras, vacías. Y una de esas palabras es la santidad. Hoy se usa poco, se entiende menos y muchas veces se asocia con algo lejano, frío o incluso inalcanzable. Pero cuando la Biblia habla de Dios, la santidad no solamente es un atributo más, es el centro de todo lo que Él es.
Decir que Dios es santo no es simplemente decir que es bueno, es decir que es completamente puro, absolutamente perfecto, totalmente separado de todo mal. No hay en él sombra de pecado, ni intención incorrecta, ni mezcla alguna. Su santidad no es parcial, es total. Por eso, cuando abrimos las Escrituras y encontramos descripciones de Dios, vemos que cada una de sus atributos está impregnado la santidad. Su amor es santo, lo que significa que es puro, sin egoísmo, sin manipulación. Su justicia es santa, lo que significa que es recta, sin corrupción. Su poder es santo, lo que significa que nunca será usado para el mal. Y aquí hay algo profundamente importante. La santidad de Dios es lo que hace que podamos confiar en Él. Porque imagina por un momento un Dios que tuviera todo el poder del mundo, pero no fuera santo. Sería bastante aterrador. Sería un tirano. Imagina un Dios que lo supiera todo, pero no fuera santo, viviríamos con mucho miedo constante. Pero el Dios de la Biblia no es así. Su santidad garantiza que todo lo que Él hace es bueno, es justo y digno de confianza. Por eso el versículo clave no dice solo Dios es poderoso o Dios es amor, sino santo, santo, santo. Es una repetición intencional, una forma de expresar que no hay nada comparable, que su santidad está por encima de toda comprensión humana. Y cuando los seres humanos en la Biblia tuvieron encuentros reales con Dios, su reacción, te vas a dar cuenta que su reacción fue siempre la misma. En el caso de Moisés, cuando se presentó delante de Dios, se quitó el calzado. Isaías exclamó, ¡ay de mí! Ezequiel cayó rostro en tierra y Daniel perdió todas sus fuerzas. Juan cayó como muerto, dice la Biblia. Nadie reaccionó con ligereza. Nadie tomó ese momento como algo común. Porque cuando la santidad de Dios se hace evidente, el ser humano reconoce inmediatamente su propia condición. Y aquí encontramos una tensión espiritual importante. Por un lado, la santidad de Dios inspira, nos muestra un ideal perfecto, una belleza moral incomparable, una pureza que atrae el alma. Pero por otro lado, también es confrontante, nos recuerda que estamos lejos de ese estándar, que nuestra naturaleza está marcada por el virus del pecado. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios tan santo? Y aquí es donde necesitamos hacer una transición en nuestra comprensión, en nuestra manera de ver las cosas. La santidad de Dios no fue revelada para alejarnos, sino para transformarnos. Dios no nos muestra su santidad para decirnos, no puedes acercarte a mí. No, sino para invitarnos a un proceso donde por su gracia y amor podemos reflejar ese carácter en nuestra vida. Él no rebaja su estándar, nos eleva a nosotros. Por eso cuando entendemos correctamente la santidad de Dios, no reaccionamos solo con temor, sino también con asombro y deseo. Deseo de ser diferente, deseo de vivir de otra manera, deseo de dejar atrás aquello que no refleja su carácter. Ahora bien, queridos hermanos, llevemos esto a lo personal. ¿Qué impacta en tu vida saber que Dios es completamente santo? Tal vez te inspira a tomar más en serio tu relación con Él. Tal vez te confronta en áreas donde has sido indiferente o donde estás pecando y no has confesado tu error. Tal vez te recuerda que la vida cristiana no es superficial, sino profundamente transformadora. Pero también nos da la seguridad porque sabes que el Dios en quien confías nunca actuará con maldad, nunca fallará en su justicia, nunca dejará de ser bueno. Y aquí viene una pregunta aún todavía más desafiante para ti y para mí. ¿Cómo responde tu carácter a la santidad de Dios? Porque no se trata solo de admirar la santidad de Dios, sino de reflejarla. En un mundo donde lo común es la impureza, la deshonestidad, la indiferencia, Dios sigue buscando personas que vivan de manera distinta.
tal vez no perfectas, pero sí transformadas, personas cuya vida apunte hacia algo más alto. Tal vez nunca podremos comprender completamente la santidad de Dios, pero sí podemos permitir que esa verdad moldee nuestra manera de vivir. Hoy quiero invitarte a contemplar a Dios como realmente es, santo, puro, perfecto, y no como una idea lejana, sino como una realidad que nos llama, porque cuando entendemos su santidad, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de ver el pecado como algo pequeño, como algo significante, y lo estamos viendo como algo serio que necesitamos abandonar. Y en ese momento comenzamos a ver la gracia como algo grande que nos cubre, y ese encuentro entre la santidad y la necesidad de una vida nueva es real. Una vida que ya no se conforma con lo común, sino que anhela reflejar, aunque sea un poco, la belleza del carácter de un Dios que es eternamente santo, santo, santo. El mensaje del día martes se titula Dios es amor, y veremos cómo su amor es paciente, incondicional y transformador, y cómo podemos experimentarlo y compartirlo con los demás. Hay un texto clave que le encontramos en 1 de Juan 4:16 y dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si tuviéramos que describir el carácter de Dios con una sola palabra, probablemente elegiríamos amor. Pero no un amor cualquiera, sino el amor que define todo lo que Él es. La Biblia no dice Dios siente amor o Dios muestra amor en ciertas ocasiones. Dice con claridad y autoridad, Dios es amor. Esto significa que el amor no es solo un atributo más de su carácter, es su esencia misma, la síntesis perfecta de quién es. Es importante reconocer que muchas ideas sobre el amor provienen de definiciones humanas, incompletas o incluso distorsionadas. Amor puede ser romántico, condicional, egoísta o limitado, pero el amor de Dios trasciende todas estas limitaciones. Su amor es perfecto, gratuito, infinito y profundamente relacional. Nos invita a permanecer en Él y a través de esa permanencia a vivir en el amor que Él nos da. Como dice el versículo que acabamos de leer, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Permanecer en el amor divino significa vivir en constante conexión con su carácter, dejar que Él nos transforme y nos guíe. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento también se nos revela este amor bajo la palabra Gesed, que describe un amor de pacto, leal, protector, firme y tierno. Es un amor que se compromete, que no falla y que siempre busca el bienestar del otro. Desde Adonai, el Señor soberano que gobierna toda la creación, hasta Yahvé Jireh, el Señor que provee. Vemos un amor que se manifiesta tanto en cuidado como en acción. Dios no es distante ni indiferente. Su amor se expresa de manera tangible y constante, asegurando que nunca estemos solos ni tampoco desamparados. Pero la expresión máxima de ese amor se encuentra en el don de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 lo resume de manera impactante. Dios envió a su Hijo para morir por los pecadores. Su amor es radical y altruista, dispuesto a sacrificarse para salvarnos, no por obligación, sino por un deseo infinito de reconciliación. Jesús vino a la tierra para romper la barrera que el pecado había creado entre nosotros y Dios. Y a través de su vida, a través de su muerte, nos muestra lo que significa amar sin condiciones. Cuando nosotros estudiamos Romanos 5:8 y Isaías 59, 1 al 2, lo vamos a entender. Y este amor no se queda en la cruz. Jesús vivió y lo practicó diariamente, mostrando cómo se ama a los demás. Cuidó, enseñó, sanó, perdonó y lo dejó en claro. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Cada acto de compasión, cada palabra de esperanza, cada gesto de servicio de Jesús revela la esencia del amor divino. No es un amor abstracto, es un amor que toca vidas, transforma corazones y que nos invita a corresponder con fe y acción. La invitación hoy
en este estudio es doble. Primero, contemplar el amor de Dios como realidad tangible y perfecta. Segundo, permitir que ese amor transforme nuestra vida. Permanecer en el amor divino significa reflejarlo hacia los demás en palabras, en bondad, en gestos de servicio, en paciencia, en perdón y en dedicación sincera. Podemos orar de manera específica, reconociendo el amor de Dios y su manifestación en nuestras vidas. Podemos decir este día: Señor, gracias por ser amoroso y misericordioso, como afirmas en 1 de Juan 4:16. Gracias por mostrar tu amor supremo al enviar a Jesús para salvarnos, como revelaste en San Juan 3:16. El amor de Dios no es solamente una doctrina, es una experiencia viva, transformadora. Nos invita a permanecer en Él, a reflejar su carácter y a vivir cada día bajo la influencia de su amor infinito. Permanecer en este amor no solamente cambia nuestra relación con Dios, sino también la manera en que amamos y servimos a los demás. En el amor de Dios encontramos seguridad, propósito y la oportunidad de reflejar su luz en un mundo que tanto lo necesita. Llegamos al día miércoles y el mensaje es Dios de la creación. Y el texto bíblico dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando analizamos detenidamente este versículo, hay algo profundamente impactante en las primeras palabras de la Biblia. No comienza explicando, ni argumentando, ni intentando convencer. Simplemente declaran: en el principio creó Dios. Es una afirmación directa, poderosa, contundente, absoluta. Antes de todo lo que conocemos, antes del tiempo, antes del espacio, Dios ya era. Pero lo que muchas veces pasa desapercibido es que en estos primeros capítulos la Biblia nos presenta dos dimensiones del carácter de Dios que juntas transforman completamente nuestra manera de entenderlo. Por un lado, encontramos a Dios como Elohim, el creador todopoderoso, el Dios que habla y las cosas existen, el que ordena y el universo responde. No hay esfuerzo, no hay límites, no hay resistencia. Su poder es absoluto. Él no trabaja con materiales preexistentes, Él crea de la nada. Este es un Dios trascendente, infinito, más allá de toda comprensión humana. Pero luego el segundo capítulo aparece otro nombre, Yahvé. Y con este nombre la escena cambia de una manera profunda pero muy hermosa. Ya no vemos solo a Dios que habla y crea, vemos al Dios que se acerca. Lo imaginamos inclinándose, formando al ser humano con sus propias manos como un artesano que trabaja con delicadeza. Y luego ese mismo Dios todopoderoso sopla aliento de vida en el hombre. No es una creación distante, es un acto íntimo, personal, lleno de intención. Pero aquí está el equilibrio perfecto. El Dios que es infinitamente grande es también profundamente cercano hacia nosotros. Y esto cambia todo, porque muchas veces el ser humano tiende a inclinarse hacia uno de estos extremos. Algunos ven a Dios solo como poderoso, majestuoso, lejano y terminan sintiendo distancia, incluso temor. Otros lo ven solo como cercano, accesible y terminan perdiendo el sentido de reverencia. Pero la Biblia no presenta a un Dios incompleto, nos presenta un Dios que es ambas cosas al mismo tiempo. Un Dios que sostiene galaxias y al mismo tiempo sostiene tu vida y mi vida. Un Dios que gobierna todo el universo y aún así se interesa por tus pensamientos, tus luchas, tus oraciones y atiende tus problemas. Por eso cuando el apóstol Pablo habló en el Areópago, dijo algo que resume esta verdad de manera extraordinaria. En Él vivimos y nos movemos y existimos. No es un Dios lejano, no está desconectado, está presente, está activo, está cercano y sin embargo sigue siendo soberano. Aquí es donde necesitamos hacer una transición espiritual, una comprensión. No se trata solo de admirar a Dios como creador.
ni solo de sentirlo como cercano, sino de aprender a vivir con ambas realidades al mismo tiempo. Porque cuando nosotros entendemos que Dios es el Elohim, desarrollamos confianza en su poder. Sabemos que no hay problema demasiado grande que Él no pueda resolver. Él tiene el control de todas las cosas. Pero cuando entendemos que Dios es Yahvé, desarrollamos intimidad, sabemos que no estamos solos, que Él se interesa por nosotros, que nos conoce profundamente. Y cuando estas dos cosas, estas dos verdades se unen, hace una fe equilibrada. Ahora, cuando miramos los capítulos finales del libro de Job, especialmente cuando Dios habla desde el torbellino, encontramos una revelación impresionante. A mí me gusta mucho. Dios no le da a Job una explicación detallada de su sufrimiento. Le da algo más grande, una visión de su poder. Le habla de la creación, de los mares, de las estrellas, de los animales, de los misterios del universo. No para espantarlo ni tampoco para abrumarlo, sino para recordarle quién está en el control. Y en ese momento Job comprende algo especial. Si Dios tiene el control del universo, también tiene el control de su vida, de mi vida, de tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ese mismo Dios que responde con poder es el mismo que había estado acompañándolo en su dolor. Y eso nos lleva a una pregunta personal. ¿Cómo estás viviendo a Dios hoy? ¿Solo como alguien poderoso, pero distante? ¿O solo como alguien cercano, pero limitado? Dios no es uno u otro, es ambos. Y entender esto transforma nuestra relación con Él. Nos lleva a confiar cuando no entendamos. Nos lleva a acercarnos sin miedo. Nos lleva a rendirnos sabiendo que estamos en las manos de Dios, que es tan grande como el universo, más grande que el universo y tan cercano como nuestro propio aliento. Hoy la invitación es a contemplar a Dios en su plenitud, no reducirlo a una sola dimensión, no limitarlo a nuestra comprensión finita, porque cuanto más clara es nuestra percepción de Dios, más profunda será nuestra relación con Él. Y ese equilibrio entre su grandeza y su cercanía, encontramos una verdad que sostiene nuestra alma. El Dios que creó todo es el mismo que camina contigo, es el mismo que tiene el control del universo y de tu vida también. El día jueves reflexionamos sobre Emmanuel, Dios con nosotros. El versículo clave lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20 y dice así: Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no era distante. Su presencia constante nos fortalece, nos guía y nos permite experimentar su amor día a día. Jesús, al vivir entre nosotros, nos mostró cómo es realmente Dios, cercano, compasivo y activo en nuestras vidas. Pero cuando pensamos en describir el carácter de Dios, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos comunicarnos de manera que otros realmente lo entiendan? La respuesta más clara y poderosa se encuentra en una sola persona: Jesús. La Biblia dice algo sorprendente y sencillo a la vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no solo reflejaba a Dios, lo revela. Cada palabra que dijo, cada acción que realizó, cada gesto de compasión, cada milagro, cada sacrificio, nos da una ventana al corazón de Dios. Su vida es un mapa vivo de quién es el Padre amoroso, justo, paciente y misericordioso. Cuando leemos los evangelios, descubrimos 4 perspectivas que juntas nos permiten comprender la riqueza del carácter de Dios. En Mateo vemos a Jesús como el Mesías prometido, el cumplimiento de las esperanzas de Israel. Es la confirmación de que Dios cumple su palabra y que su fidelidad es inquebrantable. En Marcos contemplamos a un maestro bastante activo, siempre en servicio, atento a las necesidades de los demás, dispuesto a sacrificarse por la humanidad. Aquí comprendemos que el amor de Dios no es pasivo, se mueve, actúa, restaura
Y en Lucas aprendemos la perfecta humanidad de Jesús, su compasión, su sensibilidad. Nos recuerda que Dios entiende nuestras luchas, nuestras debilidades, comparte nuestro dolor y se involucra en nuestras vidas. Y finalmente, el Evangelio de Juan vemos al Hijo Divino encarnado y se nos invita a creer para vivir espiritualmente. Aquí se revela la profundidad de su divinidad y el llamado a una fe que transforma desde adentro hacia afuera. Cada Evangelio presenta a Jesús desde un ángulo diferente, pero todos convergen en la misma verdad. Dios está con nosotros. Él no es distante ni indiferente. Su presencia nos acompaña, nos guía, nos fortalece. El nombre Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, encapsula la realidad de manera perfecta. No es solo un título, es una promesa de cercanía, una declaración de que la santidad, la justicia, el amor y la misericordia de Dios no son abstractas, sino vivas y accesibles a cada ser humano. Cuando Jesús promete, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos asegura que esta cercanía no es temporal ni condicional. Su presencia es constante, es inmutable y confiable. Esta verdad cambia la manera en que vivimos y nos relacionamos con Él. No necesitamos temer al futuro ni sentirnos solos. La grandeza de Dios no nos intimida porque también es un Dios cercano que camina a nuestro lado en cada momento de la vida. Conocer a Jesús significa conocer la esencia del carácter divino, un amor que sacrifica, un amor que es gracia, que restaura, una misericordia que nunca se agota y una fidelidad que perdura eternamente. Por eso, apreciados hermanos, comprender a Dios a través de Jesús nos lleva a la acción, nos inspira a reflejar su carácter en nuestra vida diaria, en la manera en que amamos, servimos y perdonamos. Nos invita a ofrecer una adoración sincera y específica, reconociendo en oración quién es Dios y lo que Él hace en nuestra vida. Podemos decir en esta hora, gracias Dios por ser amoroso y misericordioso, como afirma en Juan 3:16. O gracias Dios por estar conmigo siempre, como prometiste en Mateo 28:20. Porque la invitación es mirar a Jesús, es descubrir a través de Él la revelación completa de Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, no solamente entendemos mejor al Padre, sino que nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se renueva y nuestra vida se transforma. Emmanuel no es solo un nombre del pasado, es una realidad presente. Dios está entre nosotros, guiándonos, consolándonos y mostrando a través de su Hijo cómo es Él. Y esa verdad merece nuestra alabanza, nuestra confianza, nuestra obediencia, nuestro amor todos los días de nuestra vida. De manera de conclusión, podemos mencionar que durante esta semana hemos explorado distintos aspectos del carácter de Dios, buscando siempre comprenderlo mejor y cómo esa comprensión impacta en nuestra vida espiritual. Al estudiar la Biblia descubrimos que Dios no es una idea lejana ni un concepto abstracto, sino más bien un ser personal, activo y profundamente amoroso, cuya esencia se revela de manera única en Jesucristo. Comenzamos comprendiendo que una percepción clara de Dios es fundamental. Satanás desde el principio intentó distorsionar su carácter para generar duda, desconfianza y rebeldía. Por eso, estudiar la palabra y meditar en la vida de Jesús nos ayuda a conocer a Dios tal como es Él. Lejos de las falsas imágenes o interpretaciones humanas, cuanto más conocemos a Dios a través de Jesús, más lo amamos y más deseamos reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Vimos que Dios es santo. La santidad es el atributo central de su carácter. Dios está completamente separado del pecado y del mal, y su amor, su justicia, su poder, su sabiduría son siempre puros y confiables. La santidad nos inspira y al mismo tiempo nos confronta, porque nos transforma, porque nos llama a vivir de una manera que refleje el carácter del Señor. También descubrimos de que Dios es creador y cercano al mismo tiempo. Como Elohim,
Él es el Dios todopoderoso que sostiene el universo, como Yahvé. Él es el Dios que se acerca, que forma al ser humano con cuidado y que está presente en nuestra vida cotidiana. Esta combinación de trascendencia e inmanencia nos da confianza y cercanía y nos recuerda que podemos depender de Él mientras nos relacionamos personalmente con Él. Y Jesús es el Emmanuel, nos mostró de manera plena quién es Dios. Al verlo, al escucharlo y seguirlo, comprendemos que Dios no solo es poderoso y santo, sino también cercano y compasivo y profundamente amoroso. Su vida y sacrificio en la cruz revela un amor radical, altruista, dispuesto a salvar y reconciliar a la humanidad. Finalmente entendimos que Dios es amor y su amor es perfecto, infinito, relacional y activo. No es un amor abstracto, limitado. Es el fundamento de su carácter y la base de nuestra relación con Él. Permanecer en ese amor nos transforma, nos fortalece y nos capacita para reflejar ese amor a otros, siendo testimonios vivos de su carácter. En resumen, Dios nos llama a conocerlo profundamente, a meditar en su palabra y a contemplar la vida de Jesús. Esto nos permite mantener una relación estrecha con Él, reflejar su carácter y vivir de manera santa, confiando en su poder y amor y fidelidad. Cuanto más aprendamos acerca de Dios, más entendemos que nuestra vida cristiana no se limita a normas o doctrinas, sino una relación viva, una relación que tenga conexión con Jesús, una relación transformadora basada en el amor y la santidad del Creador. Apreciados hermanos, recuerda esto. Este conocimiento no solo nos fortalece a nosotros, sino que nos capacita para compartir una imagen clara y hermosa de Dios con quienes nos rodean, cumpliendo así el propósito de ser representantes dignos, fieles de su carácter en un mundo que necesita desesperadamente ver el amor de Dios. Querida familia, gracias por ver este video y por compartirlo. Yo soy Eddie Hernández y si tienes algún comentario o motivo de oración, escríbemelo. Me gustaría leerte y orar por ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.